Es el director de la DIAN, de Impuestos y Aduanas de Colombia. Doctor Reyes, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, doctor Reyes, lo hemos llamado para dos asuntos en particular. Primero le pregunto por los líos que han denunciado los importadores que se están presentando en la plataforma digital de la DIAN. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, en este momento estamos haciendo una serie de actualizaciones necesarias y que no dan espera básicamente en la lucha contra el contrabando. El sistema de importaciones de la DIAN, el SIGA, es un sistema que tiene alrededor de 20 años y que administraciones pasadas no han tocado, pese a que es ampliamente conocido que es un sistema que es de manera rutinaria infiltrado por contrabandistas para pasar mercancía ilegal que afecta tanto a los importadores legales como a los productores nacionales. Nosotros recibimos de la administración anterior un proceso de modernización que desafortunadamente, según la misma Interventoría Independiente de la contratación de modernización que se había hecho, tenía un altísimo riesgo de incumplimiento y que incluso cumpliéndose iba a implicar una solución a finales de 2025, posiblemente principios de 2026, así que pues nos pareció que eso no era aceptable de ninguna manera, dándonos cuenta sobre todo de que estas son unas actualizaciones que, si bien iban a generar los inconvenientes que en este momento están experimentando los usuarios aduaneros y que son reales y que entendemos pues los problemas por los que están pasando, son necesarias, porque en últimas tolerar estas economías ilegales no es una opción, y esperar años para la solución tampoco lo es. Sí, no es una opción seguir con el contrabando, doctor Reyes, con las mafias de contrabando haciendo de las suyas, pero tampoco es una opción tener frenado el comercio exterior del país. Los importadores dicen que se han perdido casi $2 millones y están muy preocupados por todo este asunto. Pero además de todo, nos decían hace unos pocos días que no entienden todavía cuál es el plan de contingencia o el plan B del gobierno. ¿Qué van a hacer ustedes entonces mientras se soluciona este impasse? Pero a ver una cosa, a mí me parece que en estas discusiones nos vamos a la hipérbole y no, o sea, decir que el comercio exterior del país está frenado es totalmente incorrecto. En este momento, en estos últimos días, incluso, o sea, últimas semanas del año pasado, ahorita primeros días de este año, de las declaraciones de importación que se hacen en el país, entre el 95 y el 98% se están pudiendo hacer a través del sistema. Quienes están teniendo que recurrir al método manual, que en efecto es complejo, son una muy pequeña minoría de los importadores. Es cierto que los importadores están molestos, y yo digo con justicia, porque toca intentar muchas veces hacer la importación electrónica antes de que haya, digamos, una declaración de importación exitosa, y estamos trabajando para solucionar eso porque sabemos que se necesita. Pero la cifra que yo creo que es importante que el país y que la comunidad de comercio exterior tenga en cuenta es esa: entre el 95 y el 98% de las declaraciones de importación se están pudiendo hacer de manera electrónica. Sí, sin embargo, pues también nos hablaban los importadores que esto es una especie de tormenta perfecta, porque a la falla informática se suma también un proceso de reglamentación normativa y un proceso de modernización que adelanta la DIAN, que por lo demás tenía pues como el aval del BID con un crédito de $250 millones y que busca es modificar y actualizar estas plataformas informáticas. Pero también nos decía que eso puede generar una especie de colapso si no se hace bien y que se están juntando todos estos temas. ¿Quién concretamente en la DIAN es el jefe, la gente encargada de las aduanas, o quiénes están a cargo de toda esta actualización que se suma a estos problemas con el sistema y con toda la parte tecnológica de la identidad? ¿Y para cuándo les podemos decir a los importadores van a tener ya todo este asunto solucionado, doctor Reyes? Bueno, a ver, con respecto al tema de la tormenta perfecta, yo no puedo responder por teorías conspiratorias. Sí, o sea, aquí hay dos cosas bien separadas. Una, la actualización que en este momento estamos haciendo del sistema SIGA, y otra distinta, que es la modificación del estatuto aduanero, que no les gusta a muchos importadores. A los importadores que menos les gusta es a los importadores ilegales, es decir, a los contrabandistas. La razón por la que se está haciendo esta modificación aduanera precisamente es la lucha contra el contrabando. Nos estamos basando en recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas, en
sistemas que hemos observado en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Corea del Sur. Y una cosa muy importante que tiene este nuevo decreto de aduanas es una cláusula que es muy clara en cuanto a que entra en vigencia en el momento en que los sistemas estén listos para soportar el nuevo sistema aduanero. Entonces, ahí no hay ninguna tormenta perfecta. ¿Quién está a cargo de la modernización del sistema de aduanas? El director de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo estoy a cargo y yo estoy supervisando este proceso personalmente. Con respecto al fondo de $250 millones del BID, hay que ser precisos, ese fondo se emplea para muchos fines, no solo modernización de aduanas. E insisto, nosotros heredamos de la administración anterior un proceso de modernización del sistema de gestión aduanera de unos 23 millones de dólares, que la interventoría independiente por parte de Ernst & Young, que estaba contratada para hacerle seguimiento a ese contrato, manifestó que tenía unos riesgos altísimos de incumplimiento, y por eso tomamos la decisión de cancelarlo, porque botar 23 millones de dólares tampoco era una opción para una cosa que no nos iba a funcionar. Sí, doctor Reyes, me están escribiendo varios importadores y ellos ven la cosa un poquito más difícil de la que usted nos plantea. Ellos dicen, por ejemplo, que en la solicitud del registro de importación les salen 2 veces los recibos, que el sistema se cae cada 5 minutos. ¿Eso no le parece a usted que sí es un asunto que termina afectando económicamente a un número, no sé si importante o no, usted dice que son poquitas, pero no termina afectando a las empresas y no termina causando unos perjuicios que no deberían estar ocurriendo? En ningún momento el propósito es negar que se están experimentando dificultades serias. Si bien, como les decía, entre el 95 y el 98% de las declaraciones de importación se están pudiendo hacer electrónicamente, esto es después de que el usuario ha insistido varias veces. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una problemática un poco paradójica, y es que como los servidores que manejan este proceso eran tan lentos, al nosotros aumentar la velocidad de esos servidores, los robots, es decir, unos programas de software que tenían los importadores para hacer automáticamente la declaración de importación, reciben los mensajes de error que generan partes del sistema mucho más rápido, y entonces insisten mucho más rápido, y los mismos robots de los usuarios aduaneros están sobrecargando el nuevo sistema, paradójicamente debido a su velocidad. Es por esta razón que pues para nosotros ha sido una prioridad mantener una comunicación abierta y fluida con los usuarios aduaneros, a quienes queremos recordarles que las puertas están abiertas. Hay un chat que está respondiendo en vivo a todas sus inquietudes, que hemos tenido reuniones semanales con los gremios de comercio exterior desde el año pasado y vamos a seguirlo haciendo este año, y que aquí los importadores legales y la DIAN estamos trabajando del mismo lado. Yo sé que en este momento solucionar un problema tan grande como el del contrabando, que viene siendo facilitado por un software que en 20 años nadie ha modificado, pues es duro, es como una inyección de benzetacil, pero toca hacerlo. Sí. Doctor Reyes, ¿es cierto que la actualización de la plataforma la están haciendo ingenieros que tienen ustedes adentro en la DIAN? Pues, ¿quién más la iba a hacer? Usted pregúntele a cualquier administración aduanera quién hace sus actualizaciones, y son ingenieros internos. Esto no es algo que por seguridad nacional se le deje a alguien de fuera. Yo sé que nosotros en Colombia tenemos una vaina que dice, no, es que esto no puede estar en manos de colombianos. De ninguna manera vamos nosotros a decir eso. Sabemos que en efecto, en el pasado y quizá en este momento en el presente, hay algunas poquitas personas en el departamento de tecnología de la DIAN que pueden estar trabajando de otro lado. Y lo cierto es que las personas van a trabajar por muy poquito tiempo en la DIAN. Nosotros ya hemos radicado una denuncia ante la Fiscalía, y las medidas se están tomando de manera absolutamente expedita, pero en general el departamento de tecnología de la DIAN está haciendo, bajo el liderazgo que nosotros regimos, una tarea que en 20 años no se había hecho. Sí, se lo pregunto porque quiero saber si tienen los ingenieros que están en la DIAN los conocimientos suficientes para adelantar una actualización de plataformas como la que está haciendo, teniendo en cuenta los resultados que no han sido los esperados. Mire, esa pregunta que usted me hace es una pregunta que yo sé que se la han hecho los usuarios de comercio exterior, y me parece injusta con la capacidad de cualquier programador. Es que no estamos hablando de
programar una inteligencia artificial compleja, tecnología de punta. El sistema de importaciones de la DIAN es un formulario con una pasarela de pagos, un poco más complicado que Google Forms, pero no mucho, y en este momento el camino, la hoja de ruta de la actualización es clara. Lo que pasa es que el hecho de que toca hacerla en vivo les genera a los usuarios una serie de afectaciones, pero aquí no hay un problema de complejidad técnica difícil de procesar para cualquier programador competente, y de esos la DIAN tiene muchísimos. Sí. Bueno, digamos, pareciera que no es tan complicado el proceso, pero imagínese, si fuera más complejo, ¿qué otros problemas tendría? Por eso se lo pregunto, porque no necesariamente que sean extranjeros, simplemente pueden ser quizás ingenieros o alguno de los ingenieros que se ha contratado de fuera de la DIAN y tenga los conocimientos que de pronto los ingenieros que están adentro no tienen. Ese es el sentido de la pregunta, pero si usted nos dice que tenemos esa tranquilidad y que ellos tienen las herramientas de conocimiento para hacerlo, pues entonces esperamos que muy rápidamente se solucionen los líos. Doctor Reyes, usted tuvo conocimiento de una carta que le enviaron el pasado 26 de diciembre a Dicomex, a Laico, AmCham, la ANDI, a Socolflores, Fenalco, FITAC, en torno al proyecto de decreto que pretende modificar el estatuto aduanero. Claro que tengo conocimiento de esa carta. Tengo también conocimiento de una carta que envió unos días antes ANALDEX, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, a la cual se le dio, pese a lo que el señor Javier Díaz, presidente de ese gremio, dice, a la cual se le dio respuesta, y se han estado respondiendo esas inquietudes. De hecho, nosotros no hemos sido reactivos ahí, sino que hemos sido proactivos. Desde el momento en que se empezó a plantear esta modificación, y cuando se sacó el decreto a comentarios como debe hacerse, se han estado recibiendo los comentarios de la comunidad de comercio exterior. Que esto va a implicar ajustes al sistema actual, que son pues que implican costos para los usuarios de adaptación, como lo es cualquier normatividad nueva. Es cierto, pero aquí no hay nada fuera de lo común cuando se hace una modificación en la normatividad aduanera. Es que leo la carta de estos gremios y dicen, pues claro, que están de acuerdo en las modificaciones al estatuto, pero dicen, mire, consideramos que no están dadas las condiciones de infraestructura, jurídicas, tecnológicas, ni de seguridad para la implementación de las declaraciones anticipadas obligatorias para todo tipo de mercancías, las inspecciones previas y simultáneas en lugar de arribo, ni las declaraciones de ingreso. Y plantean, estoy leyendo aquí cuántas son, 14 advertencias sobre lo que implicaría negativamente para los comerciantes esta modificación del estatuto aduanero. ¿Ustedes han modificado algo en torno a las preocupaciones que han planteado los diferentes gremios? Nosotros hemos repasado con ellos una a una estas preocupaciones y entendemos que están en desacuerdo con lo que nosotros estamos planteando. Nosotros tenemos la seguridad de que lo que estamos planteando es acorde con las sugerencias de la Organización Mundial del Comercio, es más parecido que lo que Colombia tiene ahora, las prácticas de Estados Unidos, de la Unión Europea, de otros países que tienen una muchísima mayor seguridad en términos de protección contra el contrabando. Pero quiero centrarme de todas esas objeciones en una, y es que yo invitaría a todos estos gremios a releer el decreto para que certifiquen, para que vean por sí mismos que este nuevo estatuto aduanero solo entra en vigencia cuando la infraestructura tecnológica lo permita. ¿Sí? Entonces, esa preocupación de que la infraestructura tecnológica no va a permitir eso es, por definición, infundada. Y pues me parece que ellos han leído eso, pero pues es difícil entender cuando uno no quiere entender. Estamos hablando concretamente, director, del decreto 1165 del año 2019, pero nos decían los gremios que precisamente han presentado aportes y modificaciones que no parecen estar siendo tenidas en cuenta. ¿Qué es lo que más, digamos, cuáles son las líneas rojas de usted en la DIAN? ¿Qué es lo que usted dice no, que ellos le están pidiendo, pero usted dice esto es imposible de hacer precisamente a propósito de todo este proceso de modernización de la DIAN y en concreto de la parte de aduanas? Creo que es una muy buena pregunta. O sea, aquí una cosa absolutamente central es que hoy en día, cuando llega mercancía a uno de los puertos del país, esa mercancía, si no se hace esa declaración de importación,
se le permite en la normatividad actual salir con un documento de transporte de carga muy genérico hacia una zona franca o hacia un depósito. ¿Qué pasa con ese documento de transporte de carga muy genérico? Que no me dice ítem por ítem qué es lo que va en ese camión. Y si un contrabandista hace un cambiazo de lo que viene en ese camión, en el trayecto del puerto a la zona franca, del puerto al depósito, o incluso en la misma zona franca, no existe ningún documento en el cual yo pueda verificar qué era lo que había antes para cotejarlo con lo que hay después. Entonces, esa es la principal modificación, que pues es una gran línea roja, porque ese es el mecanismo que hoy en día facilita el contrabando, que pues insisto, es un daño muy grave a los importadores legales y a la producción nacional, que en este momento es una de las preocupaciones centrales del gobierno nacional. Sí. Doctor Reyes, le quiero cambiar de tema, le pregunto por los operativos de cierre de locales comerciales por la no expedición de la factura electrónica. Ustedes dicen que han sido centenares de operativos. Recientemente se han visto cerrados locales del Éxito, de la Olímpica. Exactamente, ¿qué es lo que están incumpliendo en cuanto a normatividad esas marcas? Bueno, son incumplimientos en el proceso de facturación electrónica, que es un proceso que ya desde hace 3 años es la ley y que está diseñado para para prevenir la evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque al facturar electrónicamente, el comerciante le está contando a la DIAN cuáles son sus ingresos. Si no factura electrónicamente, hay mucho más campo para subreportar esos ingresos y, por ejemplo, evadir impuesto de renta. También le está contando cuáles son sus ventas por las cuales paga un cierto porcentaje de IVA. Y entre esas dos cosas, entre impuesto de renta e impuesto de IVA, está casi la totalidad de los 100 billones al año que pierde el país en evasión. Entonces, la facturación electrónica es una herramienta de control de la evasión. 3 años después de la entrada en vigencia de esta normatividad, sí, no hay ninguna por hecho, es difícil entender una razón para que alguien no quiera facturar electrónicamente distinta a que quiere evadir, porque... Pero es decir, pues sí, ¿usted cree que Olímpica y el Éxito quieren evadir impuestos? Todos los procesos que lleva la DIAN con respecto a distintos contribuyentes gozan de una reserva, entonces yo no puedo hablar de lo que yo crea, sepa y demás acerca de estos... No, lo que pasa es que es con base en lo que usted nos está diciendo. Usted dice que es difícil entender que 3 años después de que la norma se haya expedido, haya un motivo distinto a que no se expida la factura electrónica al interés de la empresa por evadir impuestos. Por eso la pregunta es válida. En estos casos, ¿ustedes consideran desde la DIAN que el objetivo de no expedir factura electrónica por parte de Éxito y Olímpica es la evasión de impuestos? Nosotros consideramos que a nivel general, y al buen entendedor pocas palabras, nosotros consideramos a nivel general que si un contribuyente que además tiene amplios recursos para aplicar las soluciones tecnológicas correspondientes, a estas alturas no está facturando electrónicamente, es difícil pensar en una razón distinta a la evasión de impuestos para motivarlo en su insistencia en no facturar electrónicamente, como es debido. Claro. Para entender, doctor Reyes, en este caso, en general, el local del Éxito de Unicentro, para poner los ejemplos recientes, y la Olímpica, que se cerró de Portal 80, ¿no estaban haciendo factura electrónica? ¿Ninguna factura electrónica? ¿O hubo algún proceso o alguna venta en la que no expidieron factura electrónica? ¿Es generalizado o son casos puntuales de las ventas? Entonces, pues otra vez hablando a nivel general, por las razones que le explico, pero a nivel general se han hecho cierres no solo por no expedir factura electrónica y punto, sino por expedirla de manera irregular. ¿Qué puede ser expedir de manera irregular? Por ejemplo, pedirle al contribuyente que aporte más información, por ejemplo, el RUT, el certificado de constitución de la empresa, qué sé yo, para poderle expedir la factura electrónica. Pedirle que mande un correo electrónico para solicitar la factura electrónica con o sin un montón de otros documentos adjuntos. Pedirle al contribuyente que cree un usuario para que le den la factura electrónica. Todo esto constituye irregularidad en la expedición de factura electrónica y estas son razones por las cuales se han cerrado muchos de los establecimientos que se han cerrado, 355 en total durante el año pasado.
355. De hecho, lo único que deberían pedir, corríjame usted, son el nombre, la cédula y el correo electrónico para expedir una factura electrónica. Pero quiero preguntarle lo siguiente ya como consumidora. Si yo voy al Éxito de Unicentro o si yo voy a la Olímpica del Portal del 80 y me preguntan, ¿quiere o no quiere que le demos factura electrónica? Ahí ya se está cometiendo una irregularidad. Es decir, es obligación de estos establecimientos de entrada y por derecha la obligación de esa factura electrónica. Es obligación de esos establecimientos para compras superiores a 5 VTs, o sea, más o menos 250,000 pesos, expedir la factura electrónica sí o sí. Ahora, ¿qué es importante saber? Que, por ejemplo, un consumidor puede decir, es que yo no le quiero dar esos datos, y pues digamos que tenga sus razones valeras. Yo creo que no, personalmente yo creo que no hay problema, pero digamos el consumidor podría decir eso. En ese caso, el establecimiento está obligado a poner que la factura electrónica se está haciendo a un consumidor final con cédula 222, que es el código que se utiliza pues para representar que el contribuyente no dio una identificación específica, pero sí tienen que facturar electrónicamente. Me parece que cuando nosotros siempre tratamos de pensar lo mejor de todo el mundo. Me parece que cuando la gente dice, ¿lo quiere con factura electrónica o sin factura electrónica? Quizá lo que quiere decir es, ¿quiere que la factura electrónica se la expidamos a su nombre o quiere que la expidamos con un nombre genérico? Sí. Entonces creo que se están yendo por ese lado, pero pues no está de más, y yo creo que es un aporte que el consumidor puede hacer, digamos, a cerciorarse de que la información pertinente esté llegando a la DIAN, preguntarles, pero va a expedir la factura electrónica a consumidor final, ¿cierto? Sí, como para saber si lo están haciendo o no. Y yo también invitaría, para evitar ese tipo de ambigüedades y de malas percepciones de los comerciantes hacia el contribuyente, que en vez de preguntar si lo quiere con o sin factura electrónica, es si quiere la factura electrónica a su nombre suyo, a su nombre específicamente, sí. Y porque es muy cierto que para una persona natural es solo nombre, cédula y correo electrónico. A veces también pasa que a las personas jurídicas les ponen muchos más requisitos, entonces que certificado de constitución de la empresa y quién sabe qué más cosas. No, a una persona jurídica solo con el nombre, o sea, la razón social, solo con el número de identificación tributaria y el correo electrónico, le tienen sí o sí que expedir la factura electrónica, o si no está incumpliendo la normatividad, está incurriendo en una de esas causales de, una vez seguido el debido proceso, como se ha hecho con todos los establecimientos, causales de sanción. Sí. Cuando se les pide requisitos inexistentes por lo demás en el estatuto tributario, ¿cuántos comercios, si usted me puede dar el dato tal vez en porcentaje, están completamente comprometidos y metidos ya en la factura electrónica, y cuántos más falta por dar este paso, y si hay alguna sanción también para ellos? Bueno, en este momento nosotros estamos completando una serie de auditorías para tener una muestra representativa de los comercios, y cuando tengamos esa muestra representativa podríamos dar una cifra específica de porcentajes, pero lo cierto es que la facturación electrónica ha venido creciendo sustancialmente. El número de comercios que se han reportado para esto es cada vez más alto, porque la inmensa mayoría de las personas quieren cumplir con la norma a cabalidad. Y yo destaco que nosotros hemos visitado, yo personalmente como director he visitado distintas partes del territorio nacional donde veo que comercios muy chiquitos en regiones pues que no son centrales del país están facturando electrónicamente, y por eso cuando alguien en Bogotá, en un almacén grande, en una sección prestante de la ciudad, dice que eso es muy complicado, yo me quedo pensando que pues realmente esto es injusto con los numerosos comerciantes pequeñitos y cumplidos que sí están haciendo lo que deben. Doctor Reyes, me escriben oyentes y me dicen que en varias estaciones de servicio piden una preinscripción a un sitio web para poder expedir la factura electrónica. ¿Ustedes han tenido información de esa práctica? Sí, digamos, de ese tipo de incumplimiento hemos tenido información, y cuando lo hay se inicia un proceso. Invitamos a los contribuyentes a que hagan esta denuncia, que la denuncia se puede hacer a través de la página web de la DIAN, www.dian.gov.co. www.dian.gov.co. Es el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia con nosotros, Luis Carlos Reyes. Doctor Reyes, una pregunta final. No sé si ya tuvo acceso de información sobre unas dificultades que ha tenido Amazon Web Service para poder empezar a
cumplir con la norma que les aumenta hoy, les pone impuestos a las plataformas digitales que no tienen sede en Colombia, entre ellas Amazon. Dice que a sus clientes les dijo que no han podido actualizar el RUT en nuestro país. ¿Eso ya se solucionó? Nos llamó la atención cuando empezamos a ver ese correo circulando en redes. Por eso hacemos un llamado a que cuando las personas circulan este tipo de información, pues lo primero que hagan sea contactar a la DIAN, a la oficina de comunicación de la DIAN, y también habría sido pertinente contactar a la de Amazon, porque si lo hacen, como también lo ha aclarado Amazon, ya han salido varios artículos de prensa al respecto. Ellos han recibido todo el apoyo necesario para cumplir con este requisito y los ajustes normativos y tecnológicos y demás para cumplir con el impuesto por presencia económica significativa. Ya están listos y funcionando sin ningún obstáculo para las empresas que sí deben hacerlo. Es decir, Amazon no ha tenido problemas. Entrando siempre hay cosas como de, me remito a lo que Amazon ha hecho público, y es que en efecto ellos han recibido todo el apoyo de la DIAN para tributar según las características de su empresa, que dado que ellos tienen la presencia económica significativa, es para empresas que no operan en el país. Amazon tiene varias subsidiarias que operan en el país, y ahí hay una serie de inquietudes jurídicas que uno como el contribuyente podría tener en ese ámbito, que nosotros estamos prestos para solucionar. Pero, mejor dicho, desde el día 1 Amazon ha podido cumplir con sus obligaciones tributarias. Bueno, pues entonces ahí está la respuesta, doctor Reyes. Muchas gracias. 9:21 minutos. Le deseo un feliz año. Muchas gracias, igualmente. Ya regresamos en Mañanas Blue.